maestro de verdad Curro Vázquez y el maestro de los micrófonos y de la pluma también, ¿por qué no? Nuestro amigo Federico Arnes. Quisiera hacer una pequeña apreciación por el título que le hemos puesto a este acto. Hemos dicho que poníamos como título El toreo eterno. Y pensando en varias cosas, pero una de ellas es que siempre se está diciendo, hay una discusión constante si se podrá mejorar ahora que antes, y precisamente nuestro querido contertulio de hoy, porque es una conversación la que se va a mantener aquí, nos ha enseñado que ese toreo bueno, clásico, emocionante, que nos hace vibrar en la plaza, ya se poseía ya en el siglo XX, que es el toreo de Curro Vázquez, por ejemplo. Lo único que ha variado dentro del mundo del toro es precisamente la evolución del toro. Pero el toreo de antes es tan añejo, tan singular, tan apetecible de ver también, que siempre recordaré que los chavales que estaban a mi alrededor han entendido, entre unos 20, 25 años, que no habían visto nunca a Curro Vázquez ni a otros toreros de esa generación y que ni siquiera se acordaban de que Curro había salido por la puerta grande de Madrid, no tenían conocimientos históricos sobre el mundo del toro, sin embargo se emocionaron ante esa trinchera magnífica que nos dio y que lo iba a decir en la fotografía que hemos mostrado aquí. Y eso es lo que nos hizo y nos motivó para titular El toreo eterno, el toreo de siempre, el toreo que siempre nos va a cautivar a todos los aficionados. Lo más importante de eso, de la plaza, es que nos llevemos ese sentimiento, ese sabor, a haber visto algo singular. Y eso nos lo produjo la visión del toreo de nuestro maestro Curro Vázquez, porque insisto, es maestro. Yo me resigno a decirle a un chaval que ha tomado la alternativa maestro. Creo que se abusa en exceso de la palabra maestro, de la misma forma que se ha utilizado mucho en exceso la palabra cultura, porque se desgastan. En este caso, la veteranía, el pozo que nos dejó ese día, nos dice que estamos ante un maestro del toreo. Yo no voy a decir mucho más de Curro, porque creo que lo mejor que hacemos es prestar atención a la conversación que nuestro querido Federico Arnés, que tiene una veteranía también, pero eso es un maestro, la veteranía en los micrófonos, la veteranía en la crítica periodística, sobre todo la veteranía en la radio y la televisión. Y últimamente nos ha convencido mucho más con estos dos últimos libros que ha publicado, que son públicos que yo humildemente recomiendo, porque son libros que nos recuerdan cosas que nosotros hemos vivido en algunos instantes, otras no, no son muy antiguas, pero creo que es conveniente echar un vistazo a esos dos libros que ha publicado nuestro querido Federico. Yo no voy a decir nada más porque lo más importante lo tienen que decir ellos. Así que les dejo con ellos y les doy un fuerte abrazo a ambos por estar aquí presentes. Buenos días, muchísimas gracias. Jesús, en primer lugar por esta invitación, ¿no? Por este honor, ya no solo de acompañar a todos ustedes, sino de tenerme la posibilidad de sentarme a hablar con un torero que he seguido prácticamente toda su trayectoria. Prácticamente era un niño cuando le vi torear por primera vez, he seguido toda su carrera, por tanto forma parte de ese coro de admiradores que hemos sentido, que hemos vivido, que hemos disfrutado con Curro Vázquez. Me alegra muchísimo ver distintas generaciones que hay aquí en la sala. Si lo trasladáramos al lenguaje más actual y más moderno, están los boomers, está la generación Z, está la generación X. Eso realmente me congratula el venir a escuchar a un torero con su trayectoria, un torero que ha sido protagonista de los últimos 60 años en la fiesta de los toros
hasta 2002 como torero, como tío de luces, del 2002 hasta ahora como apoderado, por tanto es algo que forma parte, es un torero transversal a lo largo del tiempo en ese papel que ha jugado, como muy bien decías, como maestro. Maestros son los que enseñan, a veces se abusa mucho del término maestro en el torero, está muy bien porque supone un gran respeto, pero realmente esa categoría de maestro al final, si profundizamos en el concepto, está reducida a unos pocos, porque tiene la capacidad de mostrar, de enseñar, de ese espejo de lo que nos gustaría reflejar nuestras sensaciones. Esta charla, esta conversación, yo lo voy a llamar entrevista, estaba prevista en un principio, que muy bien lo sabe Curro, para noviembre, un mes después de aquel suceso de la mañana del 12 de octubre, pero con las reformas que hubo que hacer en esta sala de bienvenida, ha habido que posponerla. Y así que 4 meses y 3 días después se ha propuesto esta cita, pero realmente a lo largo de estos 4 meses, yo creo que los toreros, el que más se ha hablado durante este día, como ha sido de Morante, volverán, se cortó, se arrancó la coleta. Creo que ha sido de Curro Vázquez, ¿no? Esa tradición oral a lo largo del tiempo, porque el festival no se televisó, ha ido extendiéndose prácticamente a todos los rincones de Robert Taurino. La prueba es de la cantidad de sitios donde ha sido requerido Curro para hablar. Así que, lógicamente, también ha tenido que hacer una selección, y de ahí que le agradezcamos que esté con todos nosotros, que esté con la Unión de Abonados, y que vayamos a disfrutar hoy de la palabra, efectivamente, de un maestro, y a ver, bueno, ese eslogan, ese epígrafe que envuelve la conversación de hoy, que es el torero de Aragón. Curro, muy buenos días. Buenos días. ¿Te imaginabas que ibas a tener una repercusión tan tremenda como la que ha sido después de ese festival? Porque está viviendo, yo no sé si es una nueva juventud, pero realmente está viviendo algo maravilloso, ¿no? Que la gente quiere escuchar, la gente quiere saber quién ha sido Curro Vázquez en el toreo y de dónde nacen esas fuentes de ese toreo. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a la Dirección de Madrid por abordar el cariño que han demostrado durante este tiempo, y el día del festival. El día del festival, aparte que saliera todo muy bien, había emoción, había cariño. Esa salida a hombros del 12 de octubre fue distinta a todas las demás, y has tenido la salida a hombros aquí, luego hablaremos de esa trayectoria de Curro Vázquez, pero claro, ya habías quitado la castañeta, efectivamente, te había retirado en 2002 en el Palacio Vista Alegre, habían pasado 23 años, por tanto eso ya estaba almacenado en el disco de las emociones por parte de Curro Vázquez, pero claro, no preveías que iba a ocurrir como ocurrió. Y lo viste. ¿Qué sensaciones son esas en un 12 de octubre, con 74 años, torero con más edad que salió por la puerta delante de la venta, en lugar de cruzar esa puerta? La puerta grande, la verdad que me era mi objetivo y lo que me hacía más ilusión. Luego, claro, es bien bonito. Más de gente joven, entre ellos mis hijos, mi nieto, mi nieto, entonces sí era emocionante. Pero creo que me preocupaba al principio resolver porque llevaba muchos años sin crear, y me estaba preparado ni físicamente ni mentalmente. Pero luego, según el transcurso de la preparación, el verano, veía que estaban saliendo las cosas muy bien, y aficionados y ganaderos lo veía ilusionado cuando estaba toreando. Entonces eso me iba motivando mucho y me imaginaba que podían salir las cosas bien. Hemos leído, has contado al final cómo se gestó ese festival, como la llamada de Morante, que primero dices que no, luego posteriormente lo piensas, es homenaje a Toñete, a alguien tan importante en tu vida, en tu trayectoria, y das el paso hacia adelante. Y es curioso porque, bueno, a través de artículos muy reducidos, pero iban llegando los ecos de cómo estaba en el campo Curro Vázquez. Y además había toreros que estaban intentando saber dónde iba a tentar Curro Vázquez para hacer, digamos, tapia visual. Eso es precioso.
Sí, eso por y especial en algunas ganaderías que llevaba mucho tiempo seguir. Por ejemplo, la de Zanduelo, que Fernando era muy amigo mío, iba muchísimo. Y iba mucho con Cayetano. Y desde que murió la de la Huerta, a ver, Miguel Higuero, que era amigo mío desde que Miki era un niño. Ganadería en la que llevaba mucho tiempo seguir, que recibía con mucho cariño y que cuando estaba tentando había emoción, había Manuel Francisco Vázquez, bueno, algunos le llaman, ¿lo llaman Manuel? Sí, el nombre es Manuel, Manolo, el niño, y curro desde que empecé a torear por la circunstancia que el tipo, famoso apoderado, que lanzó a Rodríguez, que apoderaba otros poderes. Yo que me parecía Manolo Vázquez, sevillano, más de pequeño, y quería oportuno cambiarme por pero no era curva hasta esa. Y dándole vueltas, después de llamar Francisco, tú no sé qué, pero dándole vueltas, hasta decir burro, entonces debes de llamar burro. En serio. Y era de Sevilla, al principio quería ponerme de Sevilla. Sí. Era de Sevilla. Tu padre no tiene algo que ver con Sevilla, creo que no. Y no tendrá un tío en Sevilla. Y ya le pregunté a mi padre, me fuimos a las vacaciones, tu madre y yo, y estuvimos en el Alfonso XIII unos días para conocer bien Sevilla. Y se lo conté y dice, te quiero en Sevilla. De hecho, hay una entrevista en el ruedo, que creo que la primera que te hacen en el ruedo de Jesús Soto, tiene mucha gracia, y te pregunta, y dice, bueno, ¿tú de dónde eres? Y dice, Curro Vázquez, claro, estaba con el Pipo. Y dice, no, yo soy de Sevilla, pero me bautizaron de ¿Sí? Sí. Me tenía comido la cabeza con lo de Sevilla. Y la primera novillada que toreó en Linares, que fui a ver a los amigos de mi padre, a los que tenían, a los bares que yo recordaba, de niño que había estado con mi padre, y claro, me la tenían regular, con la cara larga todo el mundo, y la gente estaba cantando matemática conmigo, ¿no? A mi pueblo, entonces ahí le tuve que dar la vuelta y al tipo inmediatamente no más no decirte más de Sevilla, que ahora no voy a ser ni de Sevilla ni de Linares. Y esa es la historia del tipo a cambiar de Linarense, hijo de Sisto, de Batista, que hizo sus peritos en la crítica taurina, no sé si era de hecho de cifra, de las crónicas, creo que era una cadena de radio. Lobos, una agencia que se llamaba Lobos. Lobos. Y le hacían su programa de radio, era muy aficionado, mi padre fue muy aficionado. Y quiso hacer su pinito también apoderado con algún torero de Linares, que era conmigo. Y era muy aficionado, el que me inculcó, el que me llevó de niño a los toros. Era una maravilla la afición que la mayoría tenemos porque nuestro padre nos haya llevado a los toros. Por eso es una canallada cuando ahora oímos ya mucho tiempo diciendo los políticos que he prohibido a entrar a los toros a los niños. Eso no puede ser. El niño que le guste o el padre que da la bendición de llevarse el niño a los toros no lo pueden prohibir. Y como bueno, jugaban los hermanos de Linares a hacer nuestras tardes de toro. Y hay una cosa que yo no sabe, por lo menos no conozco a nadie que jugara al toro, que tenías un personaje de la apoderado, con un puro, ¿no? En lugar de una especie de puro que los habéis inventado, ¿no? Era el ritual de la tarde completo, incluido, digamos, habría que decir, el apoderado de salón. Sí, es que en la casa de Linares había un patio normal y otro plato normal, un típico andaluz con una cena de flores bien bonito. Y ahí nos poníamos mi hermano y yo a torear y poníamos nuestra barrera ahí y hacíamos todo de torero, de apoderado, de banderillero, de todo. Lo inventábamos la colina. Qué idea tan buena. Lo de llevar los primeros toros cuando les gusta a los chavales. Y en ese caso a mí pues, debió de llamar mucho la atención desde muy pequeño,
porque mis padres, mi madre, riéndose, siempre me contaba que sin saber pronunciar bien, decía que quería ser presagio. Y me imagino que algún día me llevaría mi padre a la feria de Linares y venía a presagio, por eso era mi torero, mi torero honrado, que quería ver que había gracia en casa. Y a los pocos años, 18 años, cuando empecé a América, como era uno de los primeros toreros que tuve a confesar. Tu primer ídolo o tu primer fue un torero de Linares, Víctor Quesada. Ese era amigo de mi padre, Sí. y era un buen torero. No tengo mucho nombre, pero era un buen torero. Y cuando ya empecé en el campo me llevaba a torear. Y venía mucho a casa los domingos y hacía la típica corrida de los niños delante de tu padre y de su amigo. Y esa era la primera corrida que yo toreaba en el patio de casa. Llegó a tomar la alternativa a Linares, Víctor Quesada, lo llegó a confirmar en Madrid, Y tenía un mozo de espadas que creo que era muy supersticioso. Y llevaba siempre un canario, como talismán, pero supongo que no sería amarillo el canario. Y torearon un día en Barcelona, en Novillero, y por fuera el talismán. El caso es que voló por la ventana el canario, y entonces ese hombre se derrumbó, desapareció, va a pasar algo, va a pasar, que tenía una jornada, entonces se va por la tarde en Barcelona. El canario, que sabía. Fíjate, hay una, estás hablando de tus orígenes, hay una foto tuya con pantalón corto, que supongo que sería la primera vez que toreaste en público, por lo menos, y ves a Curro Vázquez, esa foto, compadre, y es el mismo concepto que veíamos en el festival. Es decir, es curiosísimo, ¿no? Por esa foto, es decir, aumentas la escala, le vistes de torero, y es algo muy llamativo, que ya tenías casi imbuido un concepto, una forma de torear muy clara, muy diáfana del camino que querías seguir. Sí, la foto esa que tú dices, era el primer día que toreé, una vez. Y la verdad que le tengo mucho cariño, la foto que más cariño le tengo, porque aparte de ser la primera vez, sí se ve y refleja la forma de torear que luego he tenido yo, la idea, que era que me fijaba en toreros, es la forma de aprender. Fíjate los toreros mayores, hablar mucho con los toreros mayores, hablar con los banderilleros. Los viejos banderilleros me aportaban mucho, me gustaba mucho estar con ellos. Pero el concepto del torero en esa foto lo marca y es curioso. Has hablado de la importancia del oído, ¿no? Ahora de saber escuchar, saber asumir esas lecciones orales de tantos toreros, tantas experiencias, porque todo eso luego se metaboliza y termina saliendo, ¿no? A Curro le gustaba mucho viajar, por ejemplo, el coche de cuadrillas de José Fuentes, del compaisano tuyo, que luego sería tu padrino alternativo, que arriba Joaquinillo, que había ido con Martín Vázquez, Zurito, un picador que había familia con Manolete. Es decir, eso siempre lo has tenido muy presente, ¿no? El oído, el escuchar. Es fundamental en la preparación de un torero, no solo torear de salón. Se está oyendo bien, no solo torear de salón, no solo la preparación física, etcétera, todo, sino también una cultura taurina y sobre todo el absorber conceptos, a saber valores. Y eso siempre lo has mantenido como una regla de oro dentro de tu faceta como torero y de tu faceta como apoderado. Ha sido mi escuela taurina, entonces no había escuelas que tanto bien hacen ahora, ¿no? Y tan buenas son. Personalmente le tengo mucho respeto a la escuela, porque aparte de enseñar a los chavales a torear, le enseñan la disciplina y le enseñan a ser pavo, le enseñan los valores de la vida, da gusto ver a cualquier crío con una educación y con un respeto tremendo. Entonces, no de tener escuelas, yo aprendía mucho de escuchar y de ver. Escuchar a los viejos toreros, escuchar a los matadores
veteranos, a los banderilleros. Y ese concepto, cuando viajaba a América, procuraba estar con toreros mayores. Por eso conocí a Rodolfo ahora, me parece increíble que yo conociera a Rodolfo ahora, compañero de José Miguel del Monte, que lo conocí en México, y luego generaciones un poco más jóvenes, como Lorenzo Alfa, Carecero. Con todo ello procuraba estar en México, sino en un entrenamiento, en un tentadero o en una comida para hablar de todo. Y en España me ha gustado mucho estar con los toreros mayores y con los banderillas. Es una dimensión distinta a la del torero que la del aficionado, es decir, te digo porque hay toreros que han sido buenos toreros, importantes toreros, pero que me han generado dudas como aficionados. Y toreros que han sido muy poco en el torero, o de estos que son grandes aficionados. Es un estatus o es diferente ese proceso de asimilación del torero, independientemente de la categoría profesional que hayas tenido. Lo primero que te tiene que gustar realmente y llenarte. Entonces, si no te llena la conversación de los toreros mayores, que a la vez te puedes tomar un vino con ellos, que sientan muy bien, y a la vez alargarla hasta las tantas de la noche, que no te gusta. A lo que nos gusta y tenemos pasión, podemos tirar todo el día hablando de todo, llegar a ser hasta un poco pesado, porque lo que nos gusta es de lo que hablamos siempre, pero es que es una maravilla hablar de todo con gente que sepa hablar, ¿no? O gente que te sepa escuchar bien. Yo se lo recomiendo a los toreros nuevos porque llena mucho y se aprende. Decía antes, no había escuela, yo no podía ir a la escuela torera, no existía. Y de la conversación sacaba conclusiones para entrenarla al día siguiente. O para buscar fotos de la corrida que me estaban hablando y ver la foto. Y le hacía tu idea de ese muletazo y procuraba hacerlo de salón para luego poder hacer a la vaca para luego llevarlo a la plaza. Fíjate que recordando a toreros mayores, un Antonio Bienvenida, el estaba muy solar de todos también, cuando el maestro Bienvenida se retira, estoy yo empezando. En el año 69 y 70 coincidí mucho con Antonio Bienvenida, porque le gustaba verme torear con mi suegro Domingo, que venían a verme a plaza, entonces me gustaba mucho escucharlo. Y un día recuerdo que me dijo, se puede aprender de todos los toreros, algo. Y dices, incluso de un novillero, puedes ver algo que te guste y a comprarlo para ti. Bienvenida, llevaba toda su vida ya al maestro, decía que se podía aprender de un novillero. Estábamos hablando de tus orígenes, de tus comienzos, la verdad que viste de Luces es un pueblo de Guadalajara, de ciudad de sobresaliente, pero era tu hermano. El pueblo de Guadalajara fui sobresaliente, pero no tenía edad para poder torear la novillada. Entró mi hermano, que tiene 2 años más que yo, y yo iba de sobresaliente. Por el pueblo que se llamaba Pareja. ¿Cómo se llama? Pero que esté sobresaliente, pero no sé si los clientes y tal, que te sacaron a unos allí. Sale el último, ¿no? Que saquen a sobresaliente a hombros. Con un torero de Granada, que se llamaba Zoilo, muy gracioso. Que antes de la novillada, mi hermano le asustaba la primera vez que salíamos de casa para torear. Y el Zoilo nos asustaba, nos decía, Dios mío, no soy un niño de grande. Pero no voy más grande, ay Dios mío, como nos coja. Y quería asustarnos el Zoilo. Y le hice un quite a un novillo, y luego la gente me pidió que le hiciera otro. Y el Zoilo le dije, si tengo una pistola te mata. Loco, no lo tengo. Porque la gente era muy jovencillo y la gente le gustaba el rubito y salían diciendo que tú eres el rubito. El pobre Zoilo no pudo hacer nada ahí. Y siempre que lo veo en Granada me lo recuerda y nos reímos. Pero 67 eso, 67. Por lo cual, un año antes había llevado a Madrid, ¿no? Se había llevado a la familia. Yo vine a Madrid, no, llevaba 2 o 3 años. Yo vine a Madrid
con 13 años. Me trajo mi familia a Madrid, cuando se vinieron a vivir a Madrid con 13 años. Y ahí, claro, no tenía 16, porque si no hubieran dejado torear y tenía 15, 5 años después. ¿Te acuerdas el día que llegaste a Madrid? Sí, no se hablaba nada más que de la faena de Antoniete, del toro blanco. Era una revolución porque como la habían televisado, entonces televisaba la uno la más, claro. Y todo el mundo hablaba de la faena del toro blanco. El de mayo del 66. Pero yendo a un tentadero con José Fuentes, a través de la visita de tu padre, te llevó, conociste al Pipo. Y el Pipo tenía una tarjeta. Dice, si cuando vayas a Madrid, llámame. Y él lo hiciste, llamar a Pipo. Fíjate que me llevó Fuentes siendo novillero. Bajo el Linares, lo conocía de Linares. Yo le crío y el mayorito que trabajaba con un zapatero que arreglaba zapatos. Igual que Palomo, fíjate que la casualidad, Palomo trabajaba con un zapatero y Fuentes con otro. Y la conocía a Fuentes. Cuando bajó de novillero, que ya había triunfado fuerte en Barcelona con un Mercedes, y Alfonso Ordóñez de banderillero, y el Pipo. Me recogieron, me llevaron al campo y ya, sí, lo has contado, te lo habré contado, luego lo habrás leído. El Pipo, al final, me dio una tarjeta después del 30 de lunes. Si va algún día por Madrid, me llamas. Ya lo así, estaba llamando a la puerta de su casa. De las Filipinas. En las Filipinas vivía José Fuentes, vivía al lado, ¿no? Porque bueno, estaba casado con ella. Fuentes vivían con la hermana, con una hija del Pipo que estaba casada. Con el matrimonio lo tenían en Isla Filipinas, en la casa de al lado del Pipo. El Pipo vivía en Isla Filipinas 42. Y luego ya cuando triunfó Fuentes, se compró un piso estupendo para allí. En un mal hueco. Y además aquí en Madrid también te ibas muchos días con José Fuentes, que entrenaba en Vallehermoso. Enfrente. Llamaba, me tendrá curito. Cuando llegaba abajo, cuando salía con los capotes, y en las raquetas, y íbamos a jugar frontón de torear de esa, de los toreros, entrenando yo, que me ayudaba y que estaba pendiente de mí. Luego, cuando triunfé Fuentes en Vista Alegre, quería que me diera la alternativa y lo pusieron en el cartel de testigo, porque la alternativa me la daba Curro Romero. Me hablaron primero a Bienvenida para que lo apareciera, y no pudo ser, y me la daba Romero. Pero Romero, al cambiarnos la corrida, se quitó. También una corrida muy grande, y se quitó. Y al final el padrino fue Fuentes. Hablabas antes del escuchar y el ver, ibas a la casa de campo, que era otra escuela de alimentar el espíritu del torero, de todos los toreros tan buenos que había allí entrenando, novilleros, matadores, maestros. Eso es una maravilla. Yo también lo viví, yo era muy pequeño, pero me acuerdo de aquello, y eso era... Había varios puntos de entrenamiento. En frente de la casa de Fuentes estaba Fuentes solo. Pero luego sí quería ver a otros toreros y fijarme cómo toreaba y eso. Iba a la casa de campo. Iban muchos los girones, iban muchos banderilleros. Había un banderillero que luego toreó conmigo bastante, que se llamaba El Ali. El Ali toreaba de salón de maravilla. Hacían círculos alrededor de él. Fíjate, eso te iba a contar. Si toreaba bien El Ali, que nos poníamos alrededor y había momentos que había un círculo viendo torear a Lali. Se ponía como si estuviera penalmente, era un gustazo verlo. Luego apareció de Duele, Sabalito, Pirín, y iban muchos toreros a la casa de campo. Y al parque sindical. Parque sindical porque había frontones y los frontones han sido un ejercicio muy bueno para los toreros. Esos eran los puntos donde más había toreros. Había uno sitio que era especial, que se llamaba El Pilón. Y El Pilón estaba por ahí por el barrio La Estrella,
viendo a esos toreros del salón, me venía muy bien. Pero a ti generalmente siempre te ha gustado entrenar de salón solo. Sí, eso sí. La soledad. Sí, me gustaba torear de salón solo porque me lo tomábamos a pecho, me hacía la idea como si estuviera en la plaza y si había gente me daba vergüenza, prefería estar solo. Me daba vergüenza. Curro, bueno, con el tiempo vas a Salamanca, ahí empieza el rum de que hay uno que lleva un sabalito rubio que lleva el tipo que torea maravillosamente, que una vez te deja delante de un pedazo de toro, que había cogido el torero que estaba, y bueno, la que formaba ya, estaba hablando todo Salamanca de Curro Vázquez, luego bajaste a San Fernando, a Cádiz, ahí está esa etapa de formación, y llega el gran impacto. El gran impacto llega en el año 69, cuando aparece el Cristal. Fueron 7 tardes en 2 meses, y eso fue el impacto total. Cita con el arte, la cita con el arte era Curro Vázquez. Había un torero que era Antonio Porras, afortunadamente todavía vive, y era la otra cara, era el valor, ¿no? Era cita con la muerte. Aquello fue tremendo, ¿no? Lo que supuso Vista Alegre para ti, lo que supuso Curro Vázquez para Vista Alegre. Fue muy bueno. Con el lanzamiento salió con mucha fuerza. Porque las 7 navidades que han dicho, pero sobre todo que a partir de las se llenaba. Y como coincidió San Isidro, la semana de San Isidro era domingo, jueves y domingo, y se acabó el papel de las 3. Había un ambiente maravilloso, con a la gente y Antonio Porras, que era muy valiente, era un torero valentísimo. Empezó sin tener mucho conocimiento, pero se animaba mucho, y por eso el tipo le inventó lo de cita con el arte, cita con la muerte. Pero lo más bonito que hacían Vista Alegre, y lo que a mí más me llenaba y me hacía procurar estar bien y mejorar, era que había muchos toreros. Estaba el callejón lleno de toreros, de diferentes generaciones. Estaba mi Cortega, estaba Antonio Bienvenida, iba Camino, iba Aparicio, Gregorio Sánchez, Fuentes, Victoria de la Serna, Romero, Bienvenida. Entonces, ver Gitanando de Triana hasta que murió, porque en el mes de mayo fue el accidente y murió. En el mes de mayo del 69. Pero hasta que murió con su yerno Héctor Álvarez, torero venezolano. Héctor Álvarez. Estaba todos los domingos allí. Entonces, ver el callejón lleno de toreros, pues me hacía a mí una responsabilidad tremenda y me hacía intentar mejorar cada día. Y bueno, llega la alternativa. La verdad es que la alternativa venía precedida de señales de que algo no iba a salir bien, porque el Vista Alegre el 12 de octubre del año 69, después de una temporada fantástica de Curro como novillero, sale de otras plazas. Primero sale Antonio Bienvenida, la posibilidad de que aparezca, estaba entonces retirado, se había retirado en octubre del 66. Aquí en las ventas había la posibilidad de que vuelva por un día Antonio Bienvenida a la alternativa a Curro Vázquez. Luego está previsto Paco Camino le fractura un brazo y entra Curro Romero. Pero la corrida patria de Cunal Patricio, puede ser, la corrida portuguesa de Cunal Patricio, una idea muy buena, que además le encantaba a Paco Camino. Al final está la corrida para atrás, o no sé, no le pasa, y Curro Romero se queda el cartel. Y se te quedas mano a mano con José Fuentes. En algún momento se os planteasteis el suspender la corrida, el aplazar la alternativa. ¿Qué pasó ahí? Te sabe la historia muy bien, y tiene mucha memoria porque fue todo así. Primero le hablaron a Antonio Bienvenida, que estaba retirado. Antonio, lógicamente, no lo vio claro, está retirado, da muchas vueltas hasta que reaparece. Luego Camino le pasó lo del brazo. Y Romero ese año se había retirado. Yo creo que en toda su trayectoria, el único año que cortó la temporada Romero fue ese. Después de Sevilla, yo creo que no toreó en Madrid y se retiró. Sin despedida ni nada, se retiró.
y reaparecían para darme la alternativa. Al cambiar la corrida, que era, como bien has dicho, de una Patricio, una regalía portuguesa que era muy buena y a Camino le gustaba mucho, pues trajeron una corrida de colores muy grande. El Pipo quiso, podría ser a otra chica porque la quitaron entera, quiso traer por arriba de Juárez, de la exagerada para aquella época, y uno se quitó con toda la razón del mundo y ya se quedó en mano a mano. Sí se planteó, pero a las 12 del día de la corrida le llamó del Pipo a la habitación, estaba en el Hotel Vitoria, que parábamos entonces, para decirme, oye, tenía razón burro, la corrida es muy exagerada, quítate y ya saldrá la alternativa. Otro día, a las 12 del día, un chaval con 18 años le dicen que se quite y lo lógico es lo que dice, no de ninguna manera. La alternativa va para adelante. Entonces, bajo tu responsabilidad, bajo mi responsabilidad. Y yo batanero y salgo a aquella jornada tan fuerte, me pegó una jornada fuerte. Sí. La alternativa se montó con mucha prisa, que no se deben hacer, porque en Bayona, una tarde que se me dieron muy bien, estaba Manolo Chopera, el gran empresario, que tenía casi todas las plazas de América, sobre todo casi todas las importantes. En Venezuela, Caracas, Valencia, San Cristóbal, en Colombia, Medellín, Manizales, Cali. En México tenía mucha influencia. Total, que me ofreció 20 corridas, le ofreció al Pipo, que si tomaba la alternativa, me hacía 20 corridas en América. Y ahí el Pipo le gustó mucho la hora de las 20 corridas en América y precipitó un poco la alternativa. Y bueno, y descubre México, es decir, apareces allí, descubre México, y antes has hecho mención, con Sahagona, no sé, ¿por eso un festival con Garza? ¿Con Lorenzo Garza? Sobre un festival con Lorenzo Garza. Garza. Sobre un festival con Garza vestido de paisano, porque iba a verlo Sí. y Manolo Martínez lo toreó y entonces me ofreció que toreara. Yo no tengo ropa, estoy así, toreas, vestido de paisano. El ave de las tempestades, como le llamaban, Lorenzo Garza, el soldado, el calesero, conoces a Cagancho. Tú descubriste ahí un mundo nuevo, a mejor dicho, ¿no? De una sensibilidad especial, una cadencia especial, una cultura taurina especial. México marca mucho a muchos toreros, sobre todo toreros, digamos, de tu palo, de tu espíritu. Y el México aquel, ¿no? El México que conocía a muchos amigos de Manolete. Había algunos, uno tenía un restaurante buenísimo, donde iba toda la sociedad de México, un cordobés, que fue de partidario a ver a Manolete a México, y se quedó. Y así partidarios de Manolete que fueron a México, había bastante gente. Y en aquellos años que yo llegué, Camino no iba, porque era su suegro, suegro que era el empresario, no lo contrataba y Camilo estuvo unos años así y era un ídolo también Camilo. Yo creo que los toreros que más tiró de lo que yo conocí tenía México, era Cagancho, que lo conocí, lo traté mucho en México, en Mayor, ¿no? Manolete y Camilo, hasta que yo llegué. Luego ya fueron Caquea y Julio y Pablo Hermoso, han tenido muchísimos carteles. Pero entonces todo el mundo me hablaba o de Camino o de Manolete. Y ese México te enamora, estaba encantado. La prueba que al año siguiente, no tuve suerte en San Isidro, y me fui, viví un año entero en México. Confirma, la primera carrera no pasa nada, pero es que la segunda, haces un kit de la vuelta rollo. En la tercera. Se me habían dado bien las dos primeras, sin triunfo de oreja, pero la gente estaba bien y venían bien. Y en la tercera di la vuelta con la Si te bautiza Pepe Alameda, uno Primones. Sí, Bonito. es que Alameda era un equipo extraordinario y narrador, narraba la corrida como nadie. Y ahí, bueno, ahí rompes con el Pipo, también en México, ¿no? Parece que no le sentó muy bien
tu padre, es el único toro que le vendaste a tu padre en tu vida. Y bueno, ya eso un poco fue la gota que colmó el vaso. Ya, de verdad que el tiempo era fantástico para lanzar toreros, luego a lo mejor generaban más dudas a la hora de gestionar esas carreras. Ahí rompiste. Sí, en México siempre un chaval joven, pero que tenía todo al revés. Desde la jornada, la América, el tipo le tenía cariño y lo he tenido siempre porque enlazaba a los toreros y no se va a ganar, pero no de la taurina. No era taurino y se divertía más de la cuenta. Entonces, el torero sería de ti en América un poco solo. Preferí cambiar y se enfadó lógicamente. Luego, al cabo de los años, un día dando la vuelta al ruedo de Madrid, me tiró el sombrero. Yo vi el sombrero del tipo y me gustó mucho. Me lo devolví, fue a tener a su casa y cuando se murió no teníamos muy buena relación. Luego hablaremos de un personaje clave, fue importantísimo en tu vida, que fue Domingo Dominguín, empezó a apoderar, tuvo una oferta muy suculenta de Manolo Chopera y la rechazó por irse con Domingo Dominguín, pero luego lo documentaremos. Y ya tú eres el primer año 70, porque hasta el 71 confirmas aquí en Madrid, y tú eres prácticamente toda figura del Carino, Puerta, Godeviti, Palomo, en fin, ¿cómo fue aquel año? Un torero tan nuevo, tan joven, encontrarte con esos ídolos en los patios de cuadrillas, ¿cómo fue esa convivencia? Hombre, lo más cercano a mi edad, como Palomo, Paquirri, de eso, pues para mí tiene menos importancia. Pero sí tiene muchísima importancia los toreros que yo de chaval también admiraba, de la Ordóñez, o Camino, el gran cordobés, que era el torero más gente de los toros en aquella época y en todas, que llegaba a pasar todos los días. ¿Cómo era el cordobés en esa distancia corta de los patios de cuadrilla? Como es, igual, como se ve. ¿Habrá visto alguna vez del Pipo? No mucho. Me llevó el Pipo a conocerlo a Villalobillón cuando estaba empezando sin caballo. Y ahí pasamos un rato muy agradable, pero era cariñoso y con mucho carisma. ¿Y cómo te sentías tú cuando estabas en un toro y llegaba uno de los consagrados y hacía un quite para tocarte los costados y llevarse las palmas? Pues eso no me sentaba mal porque yo lo que debía hacer te responder cuando pudiera. A ellos, al cordobés justo, sí les sentó muy mal una vez que le hizo un quite porque sin no querer el toro salió muy pronto del caballo y se quedó sin fijar. Entonces el toro se le vino muy encima y estaba muy disgustado conmigo por el quite. Y la cuadrilla me decía que era más hablando más, ¿no? Ese día era Huelva. Y la cuadrilla, la siguiente corrida toreábamos en Pontevedra. Y todo el mundo me decía, tienes que despedirte de nunca, porque hay que mandar, te va a quitar, todo el mundo te va a quitar. Y cuando llegué a Pontevedra, en la puerta de cuadrilla, cuando entraba el cordobés se notaba, temblaba la plaza del cordobés o venía la gente empujándole, era un torbellino. Yo me estaba liando el capote de paseo un poco tímido, pensaba que me dice el nombre ahora, y me dio una nota por la espalda y me dijo, burrito, perdona, que estaba el otro día nervioso. Cuando le tenía una gran edad extraordinaria, cuando la cuadrilla y el apoderado y todos querían que me iba a perjudicar el quite, no pasa nada. Luego tuve relación con él porque me llamaba mucho. Cuando estaba en el sanatorio de Torero me llamaba mucho. Y llega el 71 y Madrid, ¿no te has dado cuenta? Seguro que sí, pero tu carrera, tu trayectoria en Madrid tiene algo de Capicúa. Lo digo porque era un festival por la mañana, ya tendríamos un festival por la mañana, ¿no? Pero la primera vez que toré en Madrid, toré el festival que montaba la Mujer de Franco. Una campaña de Navidad, le llamaba algo así.
se televisó, sí. Sí. Camino, Puerta, nunca tengo bonito. Pero ahí tuve un mame, mucho. Yo tenía un problema en la vista y me pegó varias volteretas, tuve mal. Y cierro increíblemente, y iba a pensar que iba a cerrar en esta edad. Se me ha dado mejor que Además, ese festival, la zona de Otán, no pudo torear puertas, se cayó y toreó el Puno que acababa de aterrizar en España. llegaba en de Madrid, recién llegado de Colombia. Y cortó dos orejas, formó un lío, y solo con ese festival hizo una temporada. O Le sea, ayudaba a Manolo Chopera, sí. porque tenía cualidades y tenía mucha plata en Colombia, le ayudaba. Y como Puerta no pudo torear, pues llegó por la mañana y toreó por la tarde, ahora sí muy rápido. Y le salió todo perfecto. El torero hizo la mitad, ya lo de los pases cambiado, que ahora se hace más, entonces no se hacía y sorprendió mucho. Toreó 30, 40 más primero. Luego coincidí mucho con él. no hay suerte en la confirmación de alternativas, el Celestiplata, el Ángel de Videluces, allí, donde se lo Luis Alegre, Lorelit y Falcón. Entonces, no ruedan las cosas y empieza una década, empiezas en los 70, empiezan un poco los dientes de sierra de Curro Vázquez. En Madrid tampoco terminaban de... Se buscaba, se seguía buscando al Curro Vázquez de Vista Alegre, seguía estudiando también Vista Alegre y corridas de toros, pero das una vuelta a todo de Justo Nieto en el 74 por ahí, pero realmente la gran faena llega al 79 un toro de cama ligera. ¿Cuáles fueron esos años entre aquella confirmación del 71 y el toro de cama ligera? Años muy difíciles, saben ustedes que mi carrera tiene muchos altibajos, no he sido un torero con una carrera muy regular, ¿no? Tuve muchos años, pues había épocas complicadas y difíciles. Después de la confirmación de Madrid, como había dejado mucho cartel en México, decidí irme a México. Y iba a ir para varias corridas a la frontera, en Tijuana y en Juárez. Y en la frontera, sobre todo en una plaza muy grande, y mucha gente. Pero se alargó y me quedé todo el año allí. Cuando volví, es que había muchos toreros, muchas figuras y muchos toreros. Cuando volví al año siguiente, mi pueblo estaba ocupado. Había salido paradas, habían salido toreros nuevos, novedades, y yo no tenía en un solo año, ya lo tenía complicado. Y tuve que empezar otra vez torero Vista Alegre, corrida, y no se podía. Y tuvo los altibajos que ha tenido mi carrera. Ya hasta el 79, aguantando lo mejor posible, con el toro de cámara ligera me cambió un poco la cosa. Y luego ya enseguida por los 82. Y de los años 80, de los 80 a los 90, es cuando mi carrera, mi nombre y mi trayectoria coge importancia. Yo te conocí a raíz de ese toro, porque Jolío, la primera entrevista que le hice en una revista, estaba en el agricultor, además me acuerdo que estamos hablando mucho del toreo a dos manos. Me acuerdo de aquella primer contacto personal con Curro Vázquez, a raíz de aquella magnífica faena al toro de cama ligera en vestido tabaco. Yo no me acuerdo perfectamente de la faena, fue una belleza, extraordinaria actuación de Curro Vázquez. Hablabas de los 80, bueno, en los 80, por ejemplo, el toreo en Feria San Isidro del 81 y hasta el julio del 82, Curro Vázquez desaparece. ¿Qué pasó en ese tiempo? Muchos años, cuando las cosas estaban difíciles, pensaba, no aguanto más, me quito, no lo hacía. Pero ese año sí, después de San Isidro, tenía una decepción de que no haría tan bien, porque acababa de superar. Y sobre todo la corrida de la confirmación de Pepe Luis, con su tío Manolo, y yo quería mucho ambiente para la corrida, me dio mal, y llegué al hotel y que me acompañaba
enseñaba, me dijo, don Manuel se habrá disgustado muchísimo. Digo, no, lo que está disgustado soy yo, que no traigo nada. Y no traigo nada. Luego, cuando al año siguiente fui a ver a Chopera, a decirle que quería volver a torear, porque no había sido una despedida, ni lo anuncié ni nada, que dejé de torear. Pues la Chopera me dijo que era difícil que torear en Madrid, entonces sí me llegó un disgusto gordo de decir que de 3 y 4 tardes que toreaba en Madrid, de momento me dijo que era difícil. Luego me contrataron en la corrida de la Diputación, que organizaba lo mismo que organizaba la Beneficencia, en julio. Y ya se me dio muy bien. Luego volví en septiembre y salió hombro. Luego fui a Lima y gané el Jaculario. Y ya otra vez la carrera fue cogiendo velocidad hasta la jornada tan fuerte del año 83. Entre esa tarde amarga de los Vázquez, Manuel Vázquez, y ese toro del Chaparral, en aquel julio del 82, incluso creo que estuviste trabajando fuera del toro. Entonces, algo del... No, monté algunos festivales. ¿Montaste? En la Roza y en Majadahonda. Monté festivales, novilladas. Y trataba a Joselito, Barbota, todos los chavales de la escuela. Y ahí me defendí. Pero un año y pico difícil. En ese intervalo, también, poca gente lo sabe, es que Curro Vázquez había tenido la última torea de Vista Alegre de Matador de Toros en 78, para una correa de concurso, no más. La Vista Alegre se cierra en el 80, pero tú te enteras que hay un toro que se había quedado, no sé, de un festival, de una corrida o por ahí. Y sobrero de uno de los festivales Soportes. Y le pides a Manolín, que era el cabestrero, el corralero de la Plaza de Vista Alegre, que te meta ese toro y lo toreas prácticamente en la soledad. Fue tu despedida de aquella plaza. Mi hermano José, que venía conmigo en el Pozo Espada, Mayoral, le dije a más que no diga nada. Mayoral, no, Rey, sí. Y yo, pero con la mala suerte que cuando el toro no salía, cuando salió cogiendo al pobre Manolín. Salió pegándole una voltereta a Manolín, justo allí, normal que no le pasó nada. Pero el toro con mi hermano José para mí, para nosotros. Lo vemos a la soledad, ¿no? El torear, entrenar en soledad de salón, pero esa despedida tan especial de la vieja plaza de Carabanchel, la soledad también. Pero es que cuando toreas la corrida de julio, pone Lorenzo Hernández, estaba al frente de la Diputación. Fíjate, el presidente de la Diputación, que era comunista. O sea, que la izquierda, quitando esta última generación, mucha parte de la izquierda, el Partido Comunista o socialista, éramos aficionados todos. Ha sido una generación la que han hecho cambios así, no solamente no son aficionados, sino que quieren prohibirla. Y Chopera creo ya no te quería poner, ¿no? Manuel Chopera. Y cuando cortas la oreja al toro Chaparral, te quiere contratar para septiembre, como así fue. ¿Y qué le dijiste? Que era una corrida, fíjate que curioso, era una corrida de Cortijo Oliva. Y entonces en julio y en agosto venían muchos chinos, ¿no? Sí. Y dije que no, que yo no iba a estar bien toreando para chinos. Y con la de Cortijo Oliva. Pues tienes que volver a torear y volver a estar bien, porque te pongas en septiembre. Y yo le repetía que yo no voy a estar bien, la plaza llena de chinos y de Cortijo Oliva no voy a estar bien. Y toreó la corrida Paco Ojeda, que está ahora en Sevilla con él el otro día y nos echamos buen rato. Toreó Paco Ojeda la corrida y ahí donde Paco Ojeda empieza a coger nombre, Por impacto. con los parones aquellos que le hacían los toros Ojeda. Y o sea, era la segunda vez que le decía, ¿no?, a Manuel Chopera. Primero te quiso apoderar y luego cuando te quiso oponer. Yo tenía
mi amistad con Chopera era como mi carrera, con mucho altibajo. Cuando estaba malo o no quería pero era una correa que me ofrecía, pues se enfadaba mucho. Pero cuando estaba bien, el primero que me llamaba era Chopera. Al año siguiente, después de decir de no, bueno, mismo año, agosto, en septiembre le cortó las dos orejas del torero. En octubre estaba comiendo en su casa, me llamaba para comer a su casa y para hablar ya de la temporada del año siguiente. Con Chopera nos teníamos cariño y respeto, ¿no? Todos los años 80, aunque tuviera apoderado, la negociación de Chopera la llevaba él. Había años que cerrábamos 6 comunidades en Madrid, había muchos años de 4, de 5, incluso de 6, hubo 2 o 3 años, al principio de temporada, y me respetaba, estuviera como estuviera, me respetaba lo que habíamos hablado. El torero que más ha historiado en los 80 en la Plaza de las Ventas. Se ha hecho mención a esa tarde tan dura y tan dramática del 82, luego en el 82, la Puerta Grande, el toro del torero, la primera Puerta Grande, faena de la despedida de Andrés Vázquez con Manolo Vázquez. Por cierto, que en el patio de cuadrillas con Manolo Vázquez, ¿qué pasaba ahí? Es un poquito distanciados, ¿no? Esas cosas que, como decíamos antes, nos disgustábamos un poco con los quintes y con eso. Los toreros nos tirábamos bastante, procurábamos guardarnos de una corrida a otra, y luego cuando se lo hacía se lo devolvía cuando te venía arriba. Y bueno, la gran faena, tu primera Puerta Grande, y llega el toro vivón de Moreno Silva. La única vez que te hiciste un vestido grande, y bueno, llegó el drama, ¿te viste perder la pierna? Sí, en los primeros momentos sí, y los médicos, y la prensa, todo el mundo me daba un poco. Cuando ibas camino de la enfermería ibas oyendo se nos muere, En la enfermería. Camino de la enfermería fue muy llamativa porque perdía mucha sangre, pues sentía la situación y las caras de la gente. Pero la enfermería se vivió un momento muy difícil. ¿Qué pasó con la coleta, la enfermería? Me dolía mucho la pierna. Luego los médicos al preguntarme por qué me dolía tanto. Por otras cosas no duele tanto. Al quedarte sin riego la sangre pues te duele, ¿no? Y entonces el dolor a los que la coleta tiene. Y me la añadió, pues, ¿no? Luego quisieron curarlo y no apareció. Nunca apareció no como la de Morante, que no aparece. Bueno, ¿cómo? Fíjate, antes hablaba de lo, bueno, claro, supone el impacto y la primera jornada fuerte, que fue la de Vistalere, la fue tremenda, pero bueno, ya apareciste en Santander, bueno, no había transcurrido tanto tiempo, digamos que esa jornada te pilló ya con una veteranía, sabiendo perfectamente de qué iba esto, y te pusiste muy bien muy pronto, y llegas en esa feria de otoño y bajas otra faena preciosa, a un toro de Fraile, precisamente tocando con Manolo Vázquez. Era la despedida de Manolo Vázquez de Madrid, y me acuerdo que le pegaste una tanda, unos 90 a pie juntos de frente, como era el toreo, el sello de Manolo Vázquez, mirando a la enfermería porque la había cogido Manolo Vázquez y estaba con un fuerte golpe en la enfermería, y luego en la vuelta a ruedo como te abrazas con el doctor Máximo, ¿no? O sea, fue otra de las... ahí fue ya, realmente había salido, estaba olvidada la jornada de Vivón. Las jornadas, los toreros, la verdad que tenemos una capacidad para olvidarnos las tremendas, y si no lo tuviéramos, pues no podrías torear, porque si estás vistiendo de torero y estás pensando en la jornada, es muy difícil vestirte y salir a la plaza. Y casi siempre en la habitación, esto cuando se te viene un poco lo que puede pasar, tú te lo quitas de la cabeza rápido. Yo me recuperé bien de la jornada física y moralmente. La jornada de Madrid me aconsejaba, como los médicos, los doctores
termina este año y empieza el año que viene. Y cuando se iba me sentaba a parar, me levantaba y ni quería poder. También en la UCI quería que me iba a tocar más, pero a los pocos días estaba con el médico, por la pared. Fue doloroso al principio la recuperación, pero luego lo llevé bien y la operación la hicieron de maravilla porque no tuve problema. Y bueno, si recordáramos tu carrera, como pasa con los toreros de una calidad especial, se recuerdan más por faenas que por temporadas, que por números, y están ligados siempre a nombres de toros. Hemos hablado de aquel toro de Salvador Moén, del toro del torero, Sacacuervos, está Bordador, el toro de Victorino Martín, con el que también sale por la puerta grande. Está Limonero, que es el toro que le coge a José del Cuello, que es el toro de más peso de la historia de San Isidro, el que tiene Jara, una cornada del cuello y tú le cortaste la oreja, el toro de Santa María, el toro de Fraile. Pero dentro de ese conjunto de ese conjunto de faenas de los 80, la que más impacto tiene, lógicamente, el toro de Victorino. Se ha apuntado una de Victorino, la pediste tú, a Manuel Sopera, Hugo Vázquez. Pero tú ya sabías el fondo que tiene Victorino y has toreado alguna corrida de Victorino en otras plazas. Sí, la primera iba a tentar mucho a la Victorino, al principio. Cuando tenía la finca en Calacao, una placita muy chica, una vaca muy grande, pero el tentadero era un tentadero muy bueno para prepararte. Y luego casi todo el año iba a algún día. La primera Victorino la metía al principio en Aranjuez, la corrida con todos. Me salió todo ya con 5 años. Con 5 años ahora los toros muy normales, encontrar un toro con 5 años, pero en aquella época te tocaba un toro con 5 años, venía la cuadrilla a su talla desde el sorteo y luego el toro sube. Hay otra corrida en Bilbao, concurso, otro en Montemasá, otro en Valencia, otro en Las, en Líneas. De Victorino maté unas bandas. Se me dieron bien la de Bilbao, la de Valencia y sobre todo la de Madrid. La otra se me dieron regular para abajo. Tu última gran faena en Madrid, en Las Ventas, ante la actividad, es el año 94 el toro Mojito de Alcobucén. Entre aquel toro de Camaligera y el toro Mojito de Alcobucén, ¿dónde situarías tu mejor faena en Madrid? O si tuvieras que hacer un retrato robot de la faena ideal en Madrid, ¿de qué toro sigues cogiendo? Incluso por tercio, capote, muleta, espada. Tendría que coger cosas así, con el capote un toro de Torre Alta, no era más con Aparicio, un toro de Torre Alta, muy grande, pero bueno, y con la muleta un toro de los Madrones. Los Madrones, sí. Lo único que me sucedió, uno de mi hermano. Faenas completas en Madrid no lo he hecho. He hecho buenas faenas. Y luego lo que se me ha dado darle cosas bastante bien. Pero esa faena completa, maravillosa, tal, cuesta mucho hacerla en Madrid. ¿Dónde está esa faena la que más se ha acercado a tu ideal? Porque estamos hablando de Madrid, estamos hablando de la Venta, pero claro, Vista Alegre, hay faenas de los 80, de todavía bastante estables, hay faenas muy buenas, pero luego está el toro de García Jiménez en el Palacio, que es una faena maravillosa, es el primer toro montado sobre el toro de la nueva plaza de Vista Alegre. Es decir, estamos hablando de Madrid, pero si incluimos Vista Alegre, se amplía el espectro y por tanto se acerca más al ideal de lo que tú crees que es la faena soñada. Ese toro de Vista Alegre primero, el año de la plaza, sí, con el rapor de Nicolás, lo que yo maté. Así como más completo puede ser de todo ese. Pero me gustaba mucho faena en Lima, faenas en sitios casos más o menos, me gustaba más, era más redonda, pero claro, todo lo que se hace en Madrid tiene mucha más importancia.
toros de Madrid. El Brasil Unido fue Lima. Hemos hablado de México, pero Lima, hablar de Curro Vázquez, no triunfaste en la Sevilla española, pero triunfó en la Sevilla mexicana, que es Lima. El año 94 decides retirarte, lidias 6 toros en Madrid. Habías tenido que lidiar 6 toros en el 90, pero en otras circunstancias mucho más difíciles y más duras, que fue el 2 de mayo, que se quedó por un percance de Pla solo, posiblemente sea la tarde más dura y más amarga de Curro en Madrid. Pero aquella tarde de la despedida, yo salí de una espinita, porque creo que estuviste fenomenal con la corrida, diste una lección de tantas cosas, de Torrevilla, de Sabestal, de Medina, y a lo mejor en Madrid estuvo un poco frío, no sé, esa digestión con el paso del tiempo de aquella tarde, de aquel adiós primero de Madrid, si hubo más triunfo interior que triunfo exterior. Sí, es que pasé una semana muy mala porque me rompió un dedo, todo descabellando en Sevilla, en la feria de San Miguel. Entonces, para coger la medida, porque con un huesito roto aquí ya parece que no tienes mano, no puedes coger un trato. Y toda la semana viendo que me ponía para poder aguantar, pero que tampoco se me quedara dormido y tal, y estaba pasando una semana difícil porque tampoco quería quitarme, me daba una mala sensación de ti que con un dedo ya no te retiras, parece que quieres entrar al año siguiente. Entonces eché la corrida para adelante con esa preocupación y estuve bien con algunos toros, pero no salió del toro de cuajarlo. Y luego tener es difícil, pero te pesa mucho. 6 toros en Madrid, si no van saliendo las cosas, se va pasando la gente, se va agobiando más y se agobia, te lo transmite a ti. Matar 6 toros en Madrid no es fácil, sobre todo como se pierde cuando te pesa mucho. La gente estuvo muy cariñosa al final, pero quizá en algunas penas estuve un poco olvidando. Y reapareces el 97, es el Festival de Boquilla, un gran importante en tu vida, moderado, y reapareces el 97. ¿Cómo fueron esos 3 años entre dejar de torear y volver a vestirte de bices? Está bien, los toreros cuando se retiran, pues se llevan toda la vida toreando, y es su medio de vida, y lo único que saben hacer, y eso, pues está inquieto, pues no sabe por dónde tirar. Nos habíamos quedado, Curro, ya al final de tu carrera. Te había preguntado qué pasa en esos años entre que te retiras, en la última corrida en Bogotá, y la reaparición en el 97. Pues la inquietud de cuando uno está toda la vida en una profesión, desde niño, pero en Medellín estábamos a gusto y hacía mi negocio, amigos míos inmobiliarios, me defendía bien. Pero Chopera y José Luis Lozano me reunieron ofreciéndome una exclusiva. Detrás había una cosa que no me gustaba, que era que fuera presidente de una asociación que querían hacer ellos, y no quise. La asociación de toreros para controlar los toreros. Sí, más que nada yo creo que era cuando las televisiones explotan, que se maneja bastante dinero para manejarla ellos. Y me negué y la exclusiva como ofrecieron, pues no se realizó, tuve 3 corridas en Madrid que no se me dieron bien y ya fue bajando el ofrecimiento y me quedé en muy pocas corridas. Luego ya lo que sí me hacía ilusión era esperar a que se inaugurara Vista Alegre. Me apetecía mucho estar el año que abriera Vista Alegre. Pasa que tardaba mucho. Me iba muchos días a ver las obras, me ponía ahí con los viejitos a ver cómo iba la obra. Preguntaba, ¿para cuándo estará? Tal fecha. Y Arturo Beltrán contó conmigo para la corrida de inauguración. Me gustó mucho. Quería cerrar ahí. Me acuerdo que me preguntaste en la puerta de la cuadrilla, ¿Curro será tu última tarde? Y dije, luego te contesto.
cuando se me dio muy bien, me metí un toro y lo cuajé a gusto. Ya me fui mucho más a gusto, eso fue 3 años toreando las corridas que me apetecía y carteles que me gustaban. Los últimos años cogí varios toros a gusto. Y te despides de Vista Alegre, ya que es mano a mano con el Juli, que ya la faena del Juli también al toro Puñal de Daniel Ruiz. Además es la última vez, claro, es muy difícil que coincida todos en Madrid, todos en las ventas y todos en Vista Alegre. Salieron las 2 puertas grandes, aquí también salieron Tejela y Iván García. Exactamente, se abrieron. Y bueno, fue una carrera también muy bonita. Hemos hablado de la vieja Carabanchel, has hablado del Palacio. Tú eres el único torero de la historia que ha toreado 3 plazas de Carabanchel. Porque una tercera. Ah, sí. Sí. Un festival, ¿no? Un festival, una portátil, yo creo que está el campo La Mina. ¿No? Ah, sí, es verdad. Eso. Un festival que una vez montaron. Después de la jornada de Después de la jornada, sí. Sí, de Toro de Madrid, o sea que eso fue el 83. Sí. ¿La portátil en el campo de La Mina fue? Yo estaba en el campo La Mina, aquella portátil, ¿no? ¿Y para qué se montó ese festival? No, para que era el festival, pero bueno, es el único torero que ha toreado en 3 plazas de Carabanchel, ¿no? Bueno, solo sois 3 los que habéis toreado la vieja y de la nueva, tú por supuesto, antes de Romero. Entonces, bueno, no quiero entrar en tu etapa de apoderado, que es una cosa más, es muy bonita. Luego ahora estás acostado. ¿Se han ido? Sí, se han llevado. Pues, mejor que así. Yo creo que debe ser a la atención, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ¿el que está con ellos? Sí, está bien. Digo, bueno, toreros con los que has apoderado, o sea, Cayetano, que es una obra tuya, Morante, Talavante, Ginés, Aguado, ahora estás haciendo una apuesta por un novillero, por el Villano Sornio, pero mexicano en grandes condiciones. Pero yo quería preguntarte, esta recta final de nuestra charla, como para prolongarla tanto, por personas claves que han sido en tu vida, muy simbólicas en tu vida. Empiezo por Antoñete. Antoñete, tú toreas tus comienzos a algún festival con él, algunos festivales, toreas la primera corrida de toros con él en Navacerrada, es una corrida de charco blanco, y luego, pero realmente donde empieza ese entendimiento con Chenel es en Venezuela, poco antes de esa reaparición del 81 de Chenel. Hablabas antes de que llegas a Madrid y todo el mundo está hablando de la faena de Antoñete del año 66, y con el paso del tiempo, bueno, fue un hombre muy importante, y por esa comunión que tenías en el entendimiento de valores, de conceptos del torero. Lo que decís que en los entrenamientos lo de menos era realmente entrenar, ya no digo correr o hablar en el campo, no nos ha gustado mucho los dos, sino hablar, el oído, volvemos al oído. Sí, Antoñete yo había tocado con él varios festivales cuando yo empezaba. De chavalito, sindicadores, había entonces más festivales de España que se dan ahora, en los pueblos, o en mi mismo pueblo, en Linares, esto que quiero poner, y me ponían en esos festivales con toreros, y entre ellos estaba Antoñete. Tenía una admiración de chaval extraordinaria, ¿no? Coincidí cuando fui a buscar un sitio que me dijeron que entrenaba el Pilón, un día o dos, pero siempre con una diferencia. Nos llevábamos 18 años, una diferencia tremenda para ser aquí. Sin embargo, en Venezuela, en una corrida que me echaron un toro para traer, llevaba ya años en Venezuela, que tenía mucho cartel viviendo después de retirarse aquí. Y entonces dije a mi hermano, ¿de quién es el sobrero? Y había 2 ganaderías. Me acerqué a Antonio y le pregunté cuál te gusta más. Y a partir de ahí, oye, cenamos esta noche, si te parece, ¿verdad? Y cenamos, y los días que estuve en Venezuela comíamos y cenábamos y estábamos a gusto. Cuando vino a Madrid a su reaparición, me llamó y cuando fui a verlo y me contó sus planes, le ofrecí que viniera a entrenar donde iba yo, porque había un frontón y que si iba a torear en Madrid
tenía que hacer ejercicio y prepararse. Y lo llevé a la finca donde yo entrenaba, iba muchos toreros. Y ya se quedó encantado y venía todos los días. Y fuimos haciendo una amistad los años desde el 81, creo que lo conocí, hasta que era un niño, pues ha sido mi amigo. Y bueno, Antonio quiso que en esa segunda despedida del 85 estuvieras tú. Al principio el cartel erais vosotros dos y Ortega Cano no pudo torear, se quedó en un mano a mano. Aquello yo siempre tuve la sensación de que tuvo algo de encerrona, es decir, Antoñete no se merecía aquella tarde, lo que pasó con los toros, no se merecía. El adiós luego fue precioso, bueno, no pudo triunfar, pero se lo llevaron por la puerta grande sin haber cortado orejas. Pero a mí me dejó un trasfondo de amargura por todo el contexto, todo lo que pasó alrededor de la corrida. Sí, fue una corrida que me tampoco. Incluso fui al campo a verla, no solo verla, para decirle que no metemos esa corrida que a mí me gusta. Era una ganadería que había comprado Ordóñez, no era de Antonio Ordóñez, anunciaron de Pedro Ordóñez, no era de él. Fue una ganadería que compró y vendió, pasó por su mano. Procedía de Núñez, la corrida de Alarcón, ¿no? Era Alarcón el que la tenía. Sí. Pero procedía de Núñez Mano, Núñez de Guerra. Núñez de Guerra. Y una corrida muerta, no me gustaba. Y se lo mal. Cuando propuse mano a mano esta vez con Antoñete, en la habitación la noche antes, porque no pudo torear, y lo llamó. Y lo ofrecía a superarnos el torero, lo ofreció a Barrio. Y Antoñete decía que quería solo el mano a mano. Yo, como no me gustaba la corrida, quería convencerlo. Antonio, a ver si me iba a torcer el pie, y me va a tener que matar 5. No, mano a mano. Y lo llamaba a superar, lo ofrecía a otro torero, no, mano a mano. Y ya empecé a pensar que a lo mejor el que se torcía el pie era él, y yo tenía que hacerlo. La idea del mano a mano no me gustaba porque no me gustaba la corrida. Pero se echó para adelante y, como tú dices, no fue una tarde de mucho éxito, pero fue muy torera. Y hicimos cosas buenas los dos y la gente se emocionó mucho con él, nos hablaron. He tenido bastantes apoderados, hemos hablado del Pipo, estuvo Jesús Bería, Pepe Dominguín, Corbelle fue que contagió. Sí, Corbelle fue, sí. Porque como los padres de Chopera me ofrecieron eso, me dijeron una compañera Corbelle, una compañera. Miranda, Simón Casa, me parece, un patón, y Roberto Espinosa, tu hermano, por supuesto, pero quiero hablar de un hombre fundamental de tu vida, del Domingo Dominguín. Pues tu suegro. Hay una anécdota preciosa de la primera tarde de Doña San Vistalegre. Pipo creo que estaba enfermo, estaba ingresado, no estaba en el callejón. ¿Y qué te dijo en aquella primera tarde? El Pipo vino desde el hospital a ver a novillado, y entre que no estaba muy bien y que yo el primero se me notaron los nervios del debut. Lo había toreado bien con el capote, pero luego con la muleta no me pasaba nada. Y vi que el Pipo se iba de la plaza, con lo cual me sentía mal, pero por todas afuera. Y luego me vino al curadero y me sobraron por encima y me dijo: procura, estás con la muleta como ha estado con el capote en el primero. Y para que estés tranquilo, toreas ya el domingo que viene. Una mentalidad de taurino tan buena, ¿no? Al ofrecerme que ya toreaba el domingo siguiente, lógicamente me daba mucha más tranquilidad, ¿no? Y ya en el segundo millón vino un triunfo importante. Y por lo que decías que era poder él, cuando lo tenías prácticamente hecho, o semi-hecho, los Manuel Chopera. Dice, ese paso, yo supongo que sorprendería mucho a Manuel Chopera. El domingo era muy inteligente, un hombre muy inteligente y con mucha relación y con mucha gente de la cultura a su alrededor. Me llevó a París a un programa de televisión, me invitó a un programa de televisión
que venía Antonio y Bienvenida y Cañabate. Pero claro, entonces te metía en París con Domingo, con Bienvenida y con Cañabate, que eran sus amigos. Vine totalmente convencido de París que debía de poder aprender a Domingo. Me convencieron perfectamente. Mucha inteligencia. La dejé a Chotera, se dispuso, pero empezó mi carrera con Domingo. Y luego me enamoré de su hija, que mi mujer era de 50 años. Claro, a Domingo lo guardó. Llevaba la plaza de Vista Alegre, pero llega la tragedia. Guayaquil, año 75, vivía en Ecuador. Domingo, tú ponías esa corrida, estas horas antes con él, y tú durante la corrida te llama la atención que no le ves. ¿Qué pasó? Bien, eso es un capítulo muy duro de familiar, con mi familia y para mí que estaba viviendo. Domingo estaba muy deprimido por diferentes circunstancias y a la hora de irme para la plaza me vestí en la suite que tenía en Guayaquil. Pues le dije el Domingo que es la hora pues no está. Y me dijo, vete para la plaza que me pego un baño y yo apareceré por ahí. Y cuando no lo veíamos en la plaza, la sorpresa y el disgusto fue cuando Domingo se había pegado un tiro. ¿Es verdad lo que cuentan que había 3 cartas en la habitación? Sí, sí. Una a mano, otra... No, todas a mano. Todas a mano. ¿La leíste? No, creo que una era para la policía, Sí. otra era para la mujer que tenía allí y otra era para la policía para que no culpara a nadie, que había sido una decisión suya. La otra era para la familia. Leí lo que me enseñó la policía. Y en la habitación de al lado estaba Rafael, el cantante. No, me ha contado que estaba en el motel. Yo no recuerdo a Rafael para nada. Puede ser que Rafael cantante, cuando fuera a Guayaquil, parara en ese hotel. Pero no estaba ese año. O sea, pero fue un hombre, claro, lógicamente te marcó una gran personalidad. Fíjate, yo estuve años después, estuve en Cayambe, donde está enterrado, y joder, hablaban de maravillas de Domingo. O sea, allí por donde pasaba, yo no le para conocerle, pero en esos taurinos que iba a hablar, me hubiera encantado conocerle, ¿no? Porque por la bonomía, por su cultura, cultísimo, por sus vivencias, es un hombre apasionante, una riqueza tremenda. Sí, Domingo era del Partido Comunista aquel de entonces, ¿no? Y ayudaba mucho al partido, con lo cual tenía amistad con todos los intelectuales que pertenecían al Partido Comunista, también tenía amistad con todos los actores principales del Partido Comunista, entre ellos Picasso, Alberti, Buñuel, la generación del 27, y parte de ellos, la mayoría que yo he conocido, no son por Domingo, por la relación que tenía. Luego hizo una productora de cine, en la que hubo una película con muchísimo éxito, que es Viridiana, que se rodó en la comparsa, en la finca de los Dominiquines, y el productor era Domingo, o sea que tanto la gente del cine, de la cultura, como de los grandes del Partido Comunista, o los más importantes que eran amigos suyos. En la casa vivía en Ferraz, en la casa de Ferraz, cada vez que venía alguien a esconderse o perseguido o tal, se metía en casa del Domingo. Al Flores se le ocurrió sacar Viridiana en el Esportón de Pedrés para que fuera a Cannes. Claro, porque la película Viridiana, la censura aquí la quitan del medio, ¿no? No dejan que se pase. Pero sí querían presentarla en el Festival de Cannes. Lo que no sabíamos es sacar esos rollos tan grandes como era la pinta de cine antes, ¿no? Entonces Pedrés, un torero que llevaba él, toreaba en Roulet, en Francia, y al mozo de pala le dijo, oye, te voy a meter unas cajas ahí, en medio de los capotes, un amigo mío de Francia se las recoge, que son unas cosas nuestras, y eran la cinta de Viridiana.
estamos terminando. La última persona por la que te quiero preguntar está en este sobre. Yo creo que saques lo que hay dentro de este sobre. A ver, el programa sorpresa, ¿verdad? Como cara, trae Pati, una chica guapísima, gracias, que estaba en Vista Alegre, en la plaza de Toros, viéndome torear cuando era novillero, y le dije al mozo de nada, ¿quién es la rubia tan guapa? Pues mira, de Don Domingo, porque no lo conocemos. No. Y me deja de Don Domingo y yo pues vamos juntos desde entonces. Bueno, sería la foto. Esta foto es de la recuperación de la corrada de Vivón, del toro de Moreno Silva. Parece una foto que representa todos los valores de la mujer de un torero, además hija de dinastía. Bueno, esta foto es para ti. Muchas gracias. Por supuesto. Muy bonita. Estaba embarazada de la última niña. Esa es la Alameda de Osuna. De la Alameda. La Alameda de Osuna, sí. Estaba embarazada de Bárbara. Esos días. Las mujeres de los toreros tienen un mérito tremendo, porque aguantar a un torero con sus preocupaciones, con su miedo y acompañar a un torero durante su trayectoria tiene mucho mérito. ¿Lo conociste en la comparsa? O Lo conocimos en Vista Alegre, en la plaza. En la plaza, pero bueno. Luego en la relación. en la comparsa, que son las fincas de los dominguines, como le pasa allí el verano, y venía los fines de semana con su padre o con su madre, pues lo hicimos noviembre. Pero Domingo no veía con muy buenos ojos que se casara contigo, ¿no? Él ponía la excusa de que era muy joven yo creo que no le gustaba. Pero le plataste cara, ¿eh? Sí, Después sí. de hablar con él, dijiste... Sí, sabes la historia completa. Era un fenómeno. Bueno, incluso yo creo que no sabéis el día que os casasteis. Pues cuéntame tú, vuestra boda también tiene sus particularidades. De esta boda yo quería casarme ya, pero me iba a América. Entonces hablaba con los sacerdotes y te daban que había que hacer como un curso, ¿no? Antes de casarte. Y me dijo, hombre, no puedes tener que estar 40 días haciendo, no sé si era un curso o algo así. Y yo dije, me voy para México y se va a venir. Va a estar en pecado por su Yo ahí no tengo culpa porque va a haber pecado. Entonces, venga, te caso la semana que viene. Me caso la semana siguiente. Pero no sabéis el día, ¿no? No tenéis claro ninguno de los dos, ¿no? Fue en diciembre, pero no... Es que los anillos los hemos perdido. y vienen el Como la anillo. castañeta. Entonces casi siempre, cuando llega es diciembre, el 20 o el 22, le digo, Pati, ¿fue el 20 o el 22? Y yo digo lo mismo, entonces celebramos los 2 días. Además, hablas de los sacrificios, las jornadas, los momentos álgidos, los momentos malos, en fin. ¿Cuántos hijos tenéis? ¿Tres? Nacen, está todo toreando por ahí. Y esa foto pertenece cuando la jornada de Madrid estaba embarazada de Bárbara. De Bárbara, Fíjate. Pero de esa mujer cuando oía una forma tan grave, con una tiempo así de niña. Y luego la vida ha cambiado mucho en ese sentido. Ahora un torero torea y no está en el parto de la mujer, una tragedia. No ha pasado nada. Una vez estaba en Lima, otra vez estaba... no ha habido ningún divorcio, ni ninguna denuncia, ni nada. Ha ido todo bien. Y llega al festival, le vas a brindar el novillo y ¿qué pasa? Bueno, como soy tan malo para dar discursos, y más en la plaza, no me sale, o ni me entero de lo me acuerdo, que le hizo muchas gracias. Le dije que te iba a decir cosas muy bonitas, pero no me acuerdo. Bueno, Curro, seguiríamos horas y horas hablando contigo. ¿Sabes cómo se llamaba el novillo del festival? No, Desprendido. dependiendo de la... Desprendido. Y yo creo que es un poco simbólico también con respecto a tu generosidad en el día de hoy, en tantas y tantas ocasiones,
hombre desprendido de transmitir tus valores, tus conocimientos, tu sensibilidad, tu amistad. El Pipo te puso muy bien aquel eslogan, cita con el arte. Yo creo que ya ha quedado demostrado que ha quedado eso de cita con el arte. Hemos tenido una cita con Curro Vázquez, hemos tenido una cita con el mejor de los toreros, hemos tenido una cita, me decía Jesús, con el torero eterno. Ha sido tu vuelta a las ventas, en la sala de bienvenida, no en el ruedo, y mi hija me contaba que ese día los soleles sonaron distintos a como habían sonado, o como sonaban habitualmente. Había unos sonidos del torero. Así que prolongamos aquella tremenda ovación, aquella salida a hombros. Te repito, las gracias, Curro, ha sido un auténtico placer. Gracias por tantas tardes maravillosas del toreo. Gracias por tu palabra. Gracias, en definitiva, por ser como eres, porque eres muy desprendido. Un abrazo.